Pero bueno, vamos primero, si gustan sacar su Biblia o prenderla. El que no la traiga, pues aquí lo proyectan, es Juan 17:1. Ok, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Señor, Padre mío, Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, que sea yo un canal para poder bendecir, Señor, a cada corazón de tu iglesia, Padre, que está aquí en esta noche. Que, Padre mío, Señor, seas tú moviéndote, sé que sea tu Espíritu, Señor, con nosotros en esta noche, y que tú nos bendigas, Padre mío, Señor, con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si gustan sentarse, o el que crea que se va a dormir, quédese de pie. Si te quieres quedar aquí está bien, si te quieres sentar, como tú quieras, como tú veas. Si no te vas a dormir, nada, no te creas, como tú veas. Bueno, estamos continuando con esta serie llamada Transición. La semana pasada veíamos antes, aquí en el versículo nos dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La semana pasada él nos comentaba el ejemplo de Nicodemo, en el cual él, en su pensamiento carnal o humano, cuando le dicen que vuelva a nacer, lo primero que él vino a su mente fue: ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? O sea, y no es como que lo esté juzgando ni nada. Yo creo que tal vez yo lo hubiera hecho si no conociera de Dios, porque es algo muy lógico. O sea, ¿cómo vas a volver a nacer? Si naces a través de tu mamá, si tienes que volver a nacer, es como métete otra vez y sal de nuevo. Y eso es algo que no se puede, ¿ok? Entonces, aquí dice: glorifica a tu Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, ¿cómo creen que sería lo más lógico que fuera glorificado? No sé, tal vez en un trono, sentado con una corona, con diamantes, con todo lo más maravilloso, lo bello que puedan imaginar. Sería la forma más lógica o humana en la cual pudiéramos glorificarlo a Él. Pero no fue así. Jesús fue glorificado en una cruz, y no tuvo una corona de oro ni diamantes, sino que fue una corona de espinas. ¿Y a quién quisieran que lo glorificaran de esa forma? No sean tan espirituales en este momento. No creo que alguien dijera: yo quiero que esto me pase a mí. Entonces, y es donde yo vengo con este concepto de la forma perfecta en la cual te hubiera gustado a ti que te pasaran las cosas. En lo natural todos imaginamos o dígame si yo sé que todos hemos imaginado en algún momento algo perfecto para nuestras vidas. Y siempre que pienses en lo perfecto, viene el no tener problemas, el tener mucho dinero, tal vez no trabajar, tener lujos, tener tu casa con alberca, no sé, lo que tú quieras, carros, casas, lo que sea. Pero ese es nuestro concepto de algo perfecto. Pero cuando entiendes
que tus sueños naturales, tus anhelos, tus deseos no son lo perfecto? ¿Por qué creen ustedes que no es algo perfecto? Si es algo que viene de mí, que yo no soy perfecto, entonces sería ilógico que fuera perfecto. ¿O hay alguien aquí que es perfecto? No, ¿verdad? Entonces, si tú quieres conocer eso perfecto, ¿a dónde te tienes que acercar? A Dios. Si tú quieres recibir algo perfecto, tienes que ir a lo perfecto. Tienes que conocer a lo perfecto. Y es aquí cuando entendemos que lo perfecto viene de Dios y no de mí. Porque yo no soy perfecto, pero sí lo es mi Padre. Entonces, mi consejo es, si quieres ver lo perfecto en tu vida, acércate a Dios y no te separes. Siempre queremos ajustarnos a todo esto que son nuestros deseos y tratar de disfrazarlos con que es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es que yo sea, no sé, millonario. La voluntad de Dios es que este problema no me suceda a mí. Y cuando sabemos que realmente Dios se mueve en lo sobrenatural. Siempre ponemos como prioridad nuestros deseos naturales. Todo esto que les he dicho, yo creo que ustedes, o bueno, no hablemos de ustedes, hablemos de mí. Yo en ocasiones he dicho, para mí sería perfecto tener mucho dinero, poder tener casas, después hacer departamentos, rentarlos, tener una fuente de ingreso para no trabajar. Pero en este tiempo que estuve preparando esta palabra, entendí que eso es solamente mi concepto, pero no es el concepto de Dios, no es la voluntad de Dios. Y todos sabemos que su voluntad es perfecta. Entonces, eso no quiere decir que Dios no te va a bendecir, no quiere decir que Dios no quiere que tengas buenos ingresos, ni recursos, ni alguna casa muy bonita o en condiciones perfectas, no. Pero el detalle entra aquí cuando nosotros comenzamos a creer que todo esto es prioridad para Dios. Se lo exigimos, les decimos, Dios, esto tiene que ser prioridad de tu parte para mí, porque yo soy tu hijo, yo te amo, yo quiero cumplir tu voluntad disfrazada con mi voluntad. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo ponemos como primer lugar y nunca decimos, Señor, que lo perfecto para mí sea tu presencia, que lo perfecto para mí sea estar en tu gozo, que cada mañana tú me despiertes y me des nuevas fuerzas. O hay alguien que sí lo dice siempre, antes de preferir no ir a trabajar, dormir 5 minutos. A mí me pasa, a veces no me quiero despertar, quiero dormir más. O que digas, Dios, renueva esas fuerzas en mí y deposita de tu fuego, de tu pasión para poder servirte. Eso sería lo perfecto para mí, no necesito nada más que eso. Yo creo que difícilmente alguien lo ha dicho y no lo tomen personal. Recuerden que estamos hablando de mí. Perdón si hablo en tercera persona. Y es cuando entendemos que nuestro concepto de perfección está muy alejado de la perfección de Dios. Para nosotros muchas veces la perfección es una comodidad y nos aferramos
a algo muy cómodo, a algo muy sencillo, algo que sea fácil para nosotros. Pero la comodidad para Dios tal vez sea el tambalearte, el empujarte y de que hey, despiértate, muévete. La expectativa del cielo era que Jesús muriera. Y él sabía de esa expectativa. Él sabía que iba a morir. Él sabía que era lo perfecto para él. Él reconocía que esa era la voluntad del Padre, la cual él quería cumplir. Y así por eso él aceptó esa voluntad. Porque entendía que ese era su propósito. Entender la voluntad del Padre, entender la voluntad del Padre que es perfecta, te lleva al entendimiento de su propósito, de tu propósito. ¿Ok? Una vez que tú entiendes que la voluntad de Dios es lo que te va a llevar a la perfección, estás dando un paso a cumplir propósitos en tu vida. Si podemos proyectar Juan 18:1. Ok. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Muchas veces las expectativas del cielo para tu vida es un llamado para ti, es que desarrolles dones, o algo aún mayor que no alcanzamos a visualizar. Pero el detalle es que siempre nos enfocamos en nuestra perfección o en nuestra comodidad y no damos ese paso o no iniciamos esa transición a aceptar la voluntad de Dios, porque para nosotros no es perfecto pasar por un problema, cruzar alguna adversidad, alguna enfermedad. Aun cuando te han dicho, ya has escuchado miles de testimonios en los que te cuentan cómo Dios obró a través de un problema, cómo los sacó de una enfermedad, cómo los levantó de la cama. Aún así nosotros preferimos la comodidad en nuestra perfección. Y eso es porque estamos viendo siempre con esos ojos naturales. Siempre preferimos lo bonito, porque esa es la naturaleza que tenemos. Pero para entender la naturaleza de Dios hay que morir. Decía en el versículo, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. O sea, él venía, si ven en el mapa está el torrente de Cedrón, es el desierto, el torrente y un huerto. Pero Jesús salió de ese desierto para cruzar el torrente. En lo natural, un torrente representa una fuerza desmedida, algo que no era sencillo, pero tampoco era imposible. Jesús pudo cruzarlo y no lo hizo solo. Nos dice que venía con sus discípulos
Y si había alguien que estaba cerca de Dios, eran ellos. Si había alguien que escuchaba a Dios, a Jesús, eran ellos. Entonces, si tú escuchas a Jesús y estás cerca de Él, puedes entender su voluntad y aceptar la perfección. Jesús siempre te va a llevar a cruzar eso y te va a ayudar, no te va a soltar, para llevarte al huerto. Ahora, en el desierto conocemos que Jesús fue tentado. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en el desierto. Ahora, ¿cuál es tu desierto? ¿Qué es lo que te está tentando a no cruzar esa línea para llegar al huerto? ¿Por qué temer a dar el paso a esa transición y quedarte en la comodidad? ¿Cuál puede ser tu comodidad, tu limitante, tu temor? Muchas veces en la comodidad preferimos el no asistir a un servicio. Y yo sé que es algo que siempre lo han escuchado en cada prédica, en la que te dicen que no ponemos en primer lugar a Dios. Pero si se repite y se repite y se repite, no es porque no haya alguna razón. En Siblings tenemos esta idea en el que si la persona que está compartiendo habla y esa palabra te incomoda, es para ti. Y antes que molestarte o sentirte o deprimirte, tienes que retarte a ti mismo para que esa palabra ya no te incomode. ¿Sabes qué? Si siento que siempre me están dando esa piedra, pues me quito. ¿O quién se queda ahí a que le sigan pegando? No, ¿verdad? Si tú sientes que cada vez que alguien dice algo así, porque es tu comodidad, pues yo te recomiendo que te hagas a un lado y te muevas. No te quedes ahí para que ya no te incomode. Ese es mi consejo. Ahora, ¿cuál es tu comodidad? Muchas veces la comodidad es, como les decía hace rato, la perfección para nosotros es dormir 5 minutos más, aun cuando sea 15 y 30 de cada mes. Preferimos esa comodidad en lugar de levantarnos a cumplir la voluntad de Dios, porque eso es lo perfecto para mí. Un tiempo de relación con Él, un tiempo en el que entro en comunión con Dios, cruzar ese cedrón y llegar al huerto que es su presencia. ¿En qué momento preferimos quedarnos en nuestro desierto, acostados, tapaditos, abrazando la almohada, babeando algunos? Que despertarnos, entrar en su presencia, cumplir su voluntad, cumplir propósito, vivir la perfección de Dios en nuestras vidas a las 5 de la mañana. Y si eso te identificaste es porque estás viviendo en lo natural. ¿Qué tal si un día en el que tú te despiertas o en el día al que vienes al servicio, ya hagamos un lado desde 5 de la mañana? Imagínense que un día no vienes y tú estás pasando por un problema y ese día Dios iba a hacer un milagro en ti.
Dios tenía esa respuesta para ti, para que pudieras salir adelante de tu tempestad, de tu desierto, de tu comodidad. Pero tú dices, es que Dios no me ayuda, Dios no me habla. Dios no va a estar dentro de tu comodidad. Dios siempre va a preferir el sacudirte para que despiertes y lo escuches y lo veas, lo percibas, entres en esa relación con Él. Alguien que salga de Jerusalén tiene que cruzar el torrente de Cedrón para llegar al Getsemaní. Alguien que quiere dejar el desierto o salir de ahí debería cruzar ese torrente. Todos tenemos ese torrente en nuestras vidas que no nos permite crecer. Todos. Empezando por mí. Pedro me había estado pidiendo que me animara, que ya era tiempo, que subiera, que predicara. ¿Y yo qué hacía? Quedarme acostado en mi comodidad. Cuando Pedro intentaba sacudirme y hacer que despertara. Una transición nunca la vas a comenzar en la comodidad. Una transición requiere de movimiento. Y esa transición aprendíamos la semana pasada que te va a llevar a crecer. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no crezco en lo espiritual? ¿Por qué yo no escucho la voz de Dios? Yo veo que todos lo escuchan, yo veo que comparten, que Dios obra en ellos, yo veo que Dios trabaja en las personas, yo veo que Dios usa a las personas. ¿Por qué no me usa a mí? No creo que sea porque estás en movimiento constante. Es porque sigues estando en tu desierto, en tu limitante, tu restricción, en esa comodidad que no te permite avanzar. Te estancaste en eso y no los culpo, no culpo a nadie. Así viví yo un tiempo. Y hay transiciones en lo natural que te hacen ver distintas las cosas, que te muestran una perspectiva diferente a lo que tú creías. Ahora que nos casamos, comencé a ver muchas cosas diferentes. Y es una transición en la que tuve que crecer, tuve que hacer, tuve que salir de esa comodidad. Porque la voluntad de Dios no es que permanezca siempre cómodo, y tampoco en lo natural es correcto que siempre estés en la comodidad. Ya me voy a quemar, pero bueno. Antes de casarme, pues en mi casa siempre había comida, desayuno, comida y cena, y yo no me preocupaba. Y hubo un tiempo en el que ni siquiera me preocupaba por aportar algo a mi casa. Malamente. No estoy hablando de hace 2 meses, claro. Me voy a quemar, pero también voy a aclararlo. Y yo estaba en esa comodidad en la que no me mortificaba, pero entendí
que yo debo honrar a mis padres. Y tal vez mi comodidad era pues no gastar. Pero yo reconocí y entendí que la voluntad del Padre era honrar a mis padres y comencé a hacerlo de diferentes formas. Desde lo más básico, lo natural, de aportar, en pagar servicios, en dar para la despensa, para la comida, hasta en ayudar a mi mamá en la cocina, en lavar trastes, ayudar a mi papá, no sé, a pintar, a hacer diferentes cosas que como varón él hace. Yo salí de esa comodidad para poder estar listo para la transición que iba a venir a mi vida. Porque yo sabía que teniendo una relación de noviazgo con Areli, me iba a casar con ella. Y yo quise prepararme para este paso. Tal vez en tu comodidad lo que te limita son tus pensamientos negativos, tus miedos, tus inseguridades. En Siblings, cuando Rebeca era nuestra líder, nos enseñó un principio que ella le llama la línea de la gallina, que consiste en que siempre hay algo que te limita, pero es tan pequeño que solo necesitas dar un paso y cruzar esa línea de la gallina. Quitar ese miedo, quitar esa inseguridad, quitar algún pensamiento negativo, pero atreverte a hacerlo confiando que Dios está contigo. Y tal vez una línea en la gallina para mí era el comenzar a danzar, el salir a evangelizar, porque yo no sabía qué les iba a decir a las personas. No quería hacerlo, me daba miedo, me sentía inseguro, trataba de memorizarme versículos y se me olvidaban. Pero una vez que te atreves a hacer las cosas y a cruzar esa línea, ese torrente, salir de tu comodidad, de tu desierto, puedes ver la gloria de Dios porque llegas al huerto. Puedes comenzar a escuchar su voz, puedes comenzar a experimentar de su presencia. Y lo que es mejor, puedes cambiar tu concepto de perfección y entender que lo perfecto es su voluntad. El cruzar el torrente representa el cumplimiento de tu propósito o la voluntad de Dios. En Jesús, al momento de él cruzar ese torrente, él sabía que iba a ser crucificado. Y él aún así cruzó esa línea y aceptó la voluntad de Dios, porque era lo perfecto para él. Alguien que salga de Jerusalén. Jerusalén estaba en el desierto de Judea. Tiene que cruzar el torrente de Cedrón. Esa prueba o esa línea de la gallina, esa inseguridad, para llegar al Getsemaní. El Getsemaní está en el Monte de los Olivos, que es un huerto. El huerto es un lugar escondido. Es la intimidad con Dios, donde Dios te habla, donde Él se manifiesta. El Getsemaní significa prensa de aceite, el lugar que produce aceite, o sea, el lugar donde se produce el Espíritu Santo, o el Espíritu. El aceite es esa unción para ungir a los reyes. Jesús, siendo rey, cruzó ese cedrón, llegó al huerto, entró en su presencia
donde estaba el Espíritu. La transición representa el crecimiento para tu vida. Una transición siempre va a ser basada en movimientos, por lo cual jamás podrás conseguir una transición dentro de tu comodidad. El estancarte te verá frenado. Así es que debes comenzar a moverte si quieres mejorar tu vida. Yo creo que nadie quisiera verse limitado en su vida a ser bendecido, a estar mejor espiritualmente, naturalmente. Todos siempre buscamos el recibir más, el crecer, el tener más. Detrás de la restricción o del limitante siempre hay una promesa. Detrás de cada comodidad, de cada miedo, siempre va a ser su voluntad para ti, su perfección. Detrás de ese entendimiento siempre vas a encontrar la plenitud para tu vida. Cuando entiendes que la perfección está en su voluntad, tu vida tiene sentido porque comienzas a cumplir los propósitos de Dios para lo que fuimos creados. Comienzas a ver su mano en ti, comienzas a ver su misericordia, comienzas a ver que Él te lleva, que Él no te suelta, cumples propósitos, bendices a otros. La semana pasada Arely decía que una transición es algo significativo con efecto permanente. Cuando una transición puede bendecir a otros directa o indirectamente, intencionalmente o no, si tu transición bendice a otros, debes de saber que dentro de esa transición está Dios. Pero si no es así, entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios, sino tu voluntad. Porque si tu transición no está bendiciendo a alguien más, es porque ahí no está la presencia de Dios. Dios siempre se va a mover y va a bendecir a alguien más cuando cumple su voluntad, porque estás cumpliendo propósitos, porque estás siendo alguien útil. El reino no se trata de mí, sino de alguien más. Jesús, al cumplir con el propósito de Dios y aceptar su voluntad y hacer esta transición en la cruz, que era un suceso significativo y permanente, no solo fue un acto para Él, sino que nos bendijo a todo aquel que lo acepta como su Salvador. Lo que nos muestra que Jesús, al cumplir la voluntad del Padre, nos bendijo porque nos salvó. Debes mantener al Padre dentro de tu transición para que puedas bendecir a otros con este suceso, que va a ser de crecimiento para ti y podrás estar cumpliendo propósitos. Podrás estar siendo útil, porque cuando crean algo y no cumple su propósito, no es útil. Pero si a nosotros Dios nos creó y cumplimos de sus propósitos, estamos siendo útiles para el reino. Y es lo que el pastor siempre nos ha dicho: el reino no se trata de ti, se trata de alguien más.
Si tú en tu transición estás bendiciendo a alguien más, estás cumpliendo propósitos y estás llegando a otras personas directa o indirectamente, intencional o no intencionalmente, el pastor me decía que una vez que entiendes que has pasado o has salido de esa transición, cuando tu vida comienza a ser útil para el reino. Jesús es la mayor transición para la humanidad. Jesús entendió para lo que Él fue creado. Entendió la voluntad de Dios, la aceptó y la abrazó porque Él sabía que era lo perfecto para Él, aún sabiendo que iba a morir crucificado, aún sabiendo que, y siendo rey, no iba a tener esa corona ni ese trono en el cual todos le iban a glorificar en ese momento. Pero Él decidió salir del desierto, de las tentaciones que el diablo le quiso hacer. Cruzó ese torrente y llegó al huerto en el cual lo crucifican. Y cumplió la voluntad de Dios. Y nos bendijo a todos nosotros. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros hemos podido ser salvos. A través de esa transición en la cual estaba Dios, Él bendijo a otras personas, Él bendijo a alguien más, porque Él entendía que no se trataba de Él, sino que se trataba de alguien más. Si tú no sabes cómo llevar tus transiciones, simplemente voltea a ver la vida de Jesús y vas a aprender cómo salir, cómo llevar esa transición. Él nos bendijo con esto y su vida es la referencia más útil para el reino de Dios. Algo que se define como útil es usado constantemente, comienza a moverse y a transicionar. Si tú no estás siendo útil en el reino, y no estás bendiciendo a otros al cumplir la voluntad de Dios, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu comodidad si no estás siendo útil? Y lo mejor de todo esto es que al tú ser útil, al tú cumplir su voluntad, es que estás disfrutando la perfección de Dios sobre tu vida. Y no va a haber nada mejor para ti que su voluntad, que lo perfecto que Él ha dicho de ti sobre ti. Dentro de la perfección de Dios está la muerte, desde lo natural. Si tú quieres llegar a la eternidad, tienes que morir a este cuerpo. Y es algo que no sé si a todos, pero creo yo que a ciertos nos ha dado temor en algún punto. Que porque no estamos listos, no sé. Yo sí he pensado en no me quiero morir, no estoy listo, no aún. Ya cuando sea más grande tal vez ya me sienta listo y
lo entienda y lo acepte, pero en este momento tal vez no estoy listo o, no, o yo no lo veo así. Pero me falta entender todavía mucho más de su voluntad para mi vida. En tu perfección no quisieras morir. Tal vez siempre vas a decir, no, yo quiero vivir muchísimos años. O tal vez que yo no quiero salir de mi comodidad. Aquí me quiero quedar un rato más. Y eso me pasó también. Siempre le sacaba la vuelta a cuando Pedro me buscaba, cuando el pastor me decía, ¿para cuándo? Ya es hora, muévete. En otras palabras me decía, tienes que ser útil para el reino. Y si no estaba siendo útil, entonces estaba haciendo lo contrario. Y es cuando entiendo que Dios te tambalee, te estruje y te dice, hey, despierta. Yo no te creé para que estuvieras aquí cómodo, sentado. Yo te creé para que hablaras de mí, para que cumplieras propósitos en mí, para que llevaras mi palabra a alguien más, para que fueras un recurso para que me conocieran a mí y lo traigas a mi presencia, a este huerto, a que tú saques personas de esa comodidad, de ese desierto, las ayudes a cruzar de ese torrente y las lleves al huerto. Pero eso solamente pasa cuando entiendes la voluntad de Dios. Y lo maravilloso de entender esa voluntad de Dios es que vas a vivir lo perfecto sin pedirlo. Y si tú no estás cumpliendo su voluntad, es como si le estuvieras dando la espalda a Dios. Y yo creo que eso no lo hace un hijo de Dios. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres hijo de Dios y no estás cumpliendo lo que Él ha dictado para ti, entonces estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Estás alejándote de su perfección. Y yo creo que todos queremos una vida perfecta en nuestro concepto o en el concepto de Dios. Lo perfecto nunca va a ser lo más bonito para tus ojos o para tu entendimiento natural. Si Dios es perfecto, todo lo que venga de Él va a ser perfecto para ti. Si tú entiendes que esa voluntad de Padre, llena de amor, de misericordia, es suficiente y es lo primero para tu vida, aún sobre tus deseos o tus anhelos, vas a poder transicionar, crecer y bendecir a alguien más y ser útil para el reino. Entonces yo creo que todos en esta hora queremos ser algo útil para el reino. Entonces comienza a moverte, comienza a transicionar en tu vida, comienza a llevar la voluntad que el Padre ha dicho de ti a un hecho, no una palabra. Yo les decía a Pedro, sí, después palabras, palabras, palabras. Y yo sé que tal vez Él me va a comenzar a decir hechos, hechos, hechos. Y pues
si Dios me creó para poder compartirle a alguien, pues yo lo quiero hacer. Aun cuando tenía miedo, aun cuando me sentí inseguro, aun cuando todavía estoy nervioso. Pero Dios nunca te va a soltar. Él siempre va a estar contigo y te va a ayudar a crecer. Porque Él no nos quiere ver estancados. Él no nos hizo como algo pequeño. Él nos hizo para gobernar. Y dentro de todo esto, vives la perfección de Él en tu vida, que es lo mejor que vas a poder hacer. Ya son las 9:10. Bueno, lo bueno es que ya había terminado. Entonces, de verdad, yo sé que muchas veces vas a escuchar que te dicen lo mismo, pero pues es que, perdón, creo que a veces estoy con los siblings todavía y pero yo te invito a que de verdad hagas ese compromiso de poder crecer, de poder transicionar, de poder cumplir su voluntad, de poder abrazar la perfección de Dios, aun cuando no sea lo que tú estás anhelando en ese momento, aun cuando no sea esa fiesta a la que te invitaron, y logres entender que es permanecer en su presencia, que si hay un evangelismo, vengamos con gozo, que si hay un servicio, lleguemos puntuales, que si hay una oportunidad de reunirnos como hermanos para orar a las 10:30, lleguemos a hacerlo. Yo te invito a que salgas de ese desierto, de esa comodidad, de esa inseguridad, y cruces esa línea de la gallina y puedas experimentar la voluntad de Dios y crecer. Cuando ayudas a alguien o cuando le das algo a alguien, te hace sentir bien. Sientes que hiciste algo bueno, te sientes mejor, te sientes pleno tal vez. Pero ahora imaginen cuando comencemos a bendecir a otras personas a través de nuestros evangelismos, de nuestros mensajes en la calle, de tu testimonio en el trabajo, en la escuela. Vas a poder entender que ahí está Dios y que no eres tú. Te va a dar esa plenitud que no vas a encontrar en otro lado. Si quieren ponernos de pie. Yo no les voy a preguntar si alguien quiere, si alguien lo va a hacer. Ya que Dios les pregunte y ustedes le contesten a Él. Pero yo sí quiero que oren esta noche y pueden decirle: Dios, si tú quieres algo, estoy dispuesto. Si tú quieres lo mejor para mí, lo voy a aceptar. Si tú quieres que crezca, quiero hacerlo a través de ti. Si tú me quieres llevar a un lado, susténtame. Padre mío, te doy gracias, Señor, en esta noche. Te doy gracias porque tienes un pueblo en casa que te ama. Tienes hijos en casa que te aman. Padre mío, Señor, que podamos entender
que tu voluntad es lo perfecto para nosotros. Que tú nos puedas llevar a cumplir propósitos y que podamos bendecir a alguien más a través de ellos. Que seas tú obrando en nosotros, que seas tú llevándonos en esta transición por la cual tú has dicho que tenemos que pasar. Llévanos a escalar, a subir de nivel y poder tener esa visión que tú nos quieres dar para poder entender tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por cada corazón que pudo tomarse el tiempo de asistir, Señor, a tu casa. Por cada hijo, Señor, que decidió venir a ti. Y Padre mío, Señor, también te doy gracias, Señor, por aquellos que no han podido llegar, pero que te aman, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú sigas hablando, Señor, durante la semana, Señor, a cada uno de nosotros. Que tú sigas trayendo bendición, Padre mío, Señor, para nuestras vidas. Que, Padre Santo, Señor, tú puedas obrar y que podamos confiar en ti, Padre Santo, Señor. Podamos confiar, Señor, que en cada transición tú puedas estar con nosotros y que tú nos podrás llevar adelante, Padre mío, Señor. Danos fuerzas, mi Dios, danos fe para poder cruzar cada torrente, Padre mío, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo, Padre mío, Señor, por la oportunidad, Señor, que me has dado de poder traer de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.